1.1, conformado por la licenciada Mayerlin Vesca y por mi persona, Yelisa Flores. Nuestro tema, gestión de proyectos en educación virtual. Vamos a hablar sobre aprender en la virtualidad. ¿Cuál es nuestro contenido? 3 puntos muy importantes. El primero, modelos metodológicos de la enseñanza superior. El segundo, aprender en un campo virtual. Y tercero, modelo pedagógico integrador. Buenos días. El equipo número 1.1 va a desarrollar gestión de proyectos en educación virtual. Este tema número 1 comprende aprender en la virtualidad, cuyo contenido es el siguiente. Número 1, modelos metodológicos de la enseñanza superior. Número 2, aprender en un campo virtual. Y como tercer punto tenemos el modelo pedagógico integrador. Comencemos con el punto número 1, modelos metodológicos de la enseñanza superior. Las universidades tradicionalmente presenciales se dan cuenta de las posibilidades que las nuevas tecnologías brindan y de cómo las están aprovechando las instituciones de formación superior a distancia. Este hecho, unido a otros hechos de índole diversa, como la necesidad de ampliar el mercado al cual se dirigen las universidades, ante el evidente descenso de la natalidad y, por tanto, de la demanda y la oferta que tradicionalmente han puesto al alcance de la sociedad, hace que la situación respecto al uso de nuevas tecnologías en la enseñanza superior se generalice y que la podamos observar como una tendencia global, más allá de los movimientos estratégicos de las universidades no presenciales o virtuales. Ahora presentaremos los 3 modelos representativos de la educación superior. Ahora hablemos ya del punto 1.1 que se refiere a centrado en los medios. El primer modelo sería aquel cuya aparición ha sido facilitada por la coyuntura actual del desarrollo tecnológico. Un modelo en que la tecnología, o mejor dicho, el uso de la tecnología por sí misma, justifica el método que se quiere emplear. Se caracteriza porque el centro de atención del modelo es la herramienta tecnológica que se utiliza, tanto si es una sola como si se trata de la conjunción de diferentes herramientas. Y también por el papel poco importante que tendrán los 2 máximos protagonistas del acto formativo, que es el profesor y el estudiante. El primero se convierte en un mero proveedor de contenidos. El segundo es un usuario que emplea estos contenidos cuando quiere y donde quiere. La tecnología, de maneras diferentes, adquiere el papel de transmisor de conocimientos y de facilitador de este en dosis. Un ejemplo de este modelo son las intranet, en los que la función principal solo es contener materiales y ponerlos al alcance de los estudiantes. Son sistemas clásicos de autoformación modernizados según el uso de una nueva herramienta más reciente. Ahora hablemos del modelo centrado en el profesorado. Como veremos más adelante, la formación no presencial necesita una organización diferente de las instituciones presenciales, con el fin de obtener el máximo beneficio de sus estrategias. Algunas instituciones de enseñanza superior no lo entienden así, que intentan reproducir con exactitud los esquemas organizativos presenciales con la ayuda de las nuevas tecnologías. Este hecho conduce a modelos metodológicos clásicos, centrados más en la enseñanza que en el aprendizaje, en los que el profesor continúa siendo el único referente válido de transmisión del conocimiento y centrándose básicamente en las nuevas tecnologías para ampliar el alcance de sus clases. Habitualmente esto no aporta ningún cambio de paradigma educativo, ya que el profesor emplea las mismas estrategias que se venía acostumbrando a utilizar hasta entonces, aunque en ocasiones mediante el uso de alguna herramienta tecnológica de recién aparición. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar en el uso de la videoconferencia. Este medio tecnológico tiene la gran ventaja de permitir el acceso a la formación de personas muy alejadas físicamente de la universidad, pero metodológicamente no aporta mucho, dado que modifica muy poco el método empleado hasta entonces. El profesor no varía sus estrategias de enseñanza y es muy poco interactivo. En este caso, y aunque se ponga mucho énfasis en el medio, no deja de ser un modelo metodológico tradicional centrado en lo que el profesor debe hacer en un aula. Modelo centrado en el estudiante. Pese a que la mayor parte de las instituciones que se dedican a la formación defienden en estos momentos que mantienen un modelo centrado en el estudiante, esto es producto de una tendencia mundialmente extendida, donde se valora positivamente
que la institución deje de centrarse en la figura del profesor y se centra en la estudiante. Hoy día también lo llamamos en este contexto el usuario. Los tres modelos explicados hasta ahora se presentan de forma teóricamente pura y por lo tanto son difíciles de encontrar en la realidad, aunque técnicamente son posibles. Lo que queda claro es que podemos identificar tres variables del modelo que pueden ayudar a construir un marco tridimensional donde se pueda ubicar los diferentes modelos metodológicos y reales existentes. El enfoque o el uso que hagamos de cada uno de estos tres elementos básicos nos permitirá ubicar cualquier institución en un punto concreto de confluencia. Cuanto más cerca se sitúe de alguno de los tres puntos, más centrado estará el modelo analizado en aquella variable. Es obvio decir entonces que el punto central del esquema tridimensional es el que nos puede dar la medida de un modelo metodológico equilibrado, aunque no tiene que ser necesariamente el que busque cada institución. Haremos una aproximación a los rasgos fundamentales de este modelo teórico equilibrado, cuyo estudio se podría profundizar en otro trabajo. El ejemplo teórico que estamos planteando ubicaría el modelo metodológico en una posición similar a la que representamos a continuación. Entendemos por modelo equilibrado aquel en el que cada uno de los tres referentes expuestos tiene un papel fundamental, pero no necesariamente superior al de los otros dos. El modelo utilizará los medios tecnológicos más adecuados para sus finalidades, pero debe poder introducir cambios tecnológicos si estos medios no facilitan la tarea a los estudiantes y al profesorado. Debe servir para poner al alcance del estudiante y del profesorado una amplia gama de recursos que ayudarían al primero en su proceso de aprendizaje y en la manera de convertirse en su verdadero protagonista y gestor, y el segundo en llegar a ser un verdadero facilitador del aprendizaje. Ahora centrémonos en el ambiente virtual. Tradicionalmente y sobre todo en la enseñanza presencial se ha puesto énfasis en el contenido, su transmisión y su recepción. Esto hace que el profesor marque indiscutiblemente el ritmo mediante las clases. Es él quien se encarga de generar y recoger estos contenidos por la vía de la búsqueda, que más tarde emitirá y difundirá y al final evaluará la recepción. Pero los tiempos han cambiado y se hace necesaria una nueva concepción metodológica más abierta que ofrezca al estudiante las herramientas para construir el proceso propio de enseñanza-aprendizaje, que tenga más en cuenta al estudiante como receptor y elaborador de estos contenidos y por lo tanto que lo haga protagonista de la adquisición de los conocimientos. El transmisor de información ha de convertirse en un facilitador en el proceso. Así la técnica, la docencia, la búsqueda y la gestión serán instrumentos al servicio de la formación de los estudiantes y no finalidades en ellas mismas. El perfil del estudiante que opta por una enseñanza no presencial puede variar mucho. La diversidad de edad, tiempo, disponibilidad, antecedentes académicos y procedencia geográfica marcará sin duda la metodología que hay que seguir. En el sistema universitario no presencial se debe planificar previamente el proceso de aprendizaje de forma más evidente. Si es posible que en el presencial se deben prever las dificultades en que se pueden encontrar el estudiante y disponer de elementos que la faciliten en cada momento la manera de superarlos. Esto nos lleva a desarrollar un enfoque globalizador de las materias de estudio que se plantean desde la perspectiva de la interrelación constante. Desde esta perspectiva es mucho más factible el uso compartido de estrategias entre materiales e incluso entre especialidades. Además, asegura una conexión más grande entre los contenidos de las diferentes asignaturas. El ritmo ajustado de los contenidos en cada asignatura necesitará del diseño global de especialidad para asegurar la adecuada coherencia intra e intermaterias. Este tipo de enfoque favorece el aprendizaje de contenidos diversos. No acepta desarrollar solo conceptos para memorizar, sino que vela por trabajar aquellos que capacite al estudiante como profesional en el sentido de saber y hacer y saber ser. No solo se centra en el saber. Todo este proceso ayudará a que el estudiante adquiera una atmósfera progresiva y que asimile las estrategias básicas de estudio. Aprender en el campo virtual. En el mundo se producen más y más conocimientos. Los conocimientos se vuelven caducos a un ritmo cada vez más vivo y se hace necesaria su difusión. Y en el ámbito de la educación, de una manera más rápida.
El modo tradicional de difundir conocimientos en educación y formación ya no será válido. El reto para el futuro será emplear todo el potencial de las nuevas tecnologías de acuerdo con unas estrategias instruccionales y educativas claras. Mientras la tecnología sin duda incrementa la accesibilidad de las personas a la información, este acceso por sí solo quizás no se traducirá necesaria y directamente en niveles más altos de aprendizaje. Es necesario poner las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al servicio del estudiante y al servicio de su proceso de aprendizaje. Así la tecnología se convertirá en un medio, un valor añadido y no en una finalidad en sí misma. ¿Y cuáles son estas características de los entornos virtuales de aprendizaje? Primero, aportarán flexibilidad e interactividad. Permitirán la vinculación a una verdadera comunidad virtual de aprendices. Es el medio por el cual se envían a los profesores las dudas y las solicitudes de orientación, las propuestas, etc. Es donde se reciben las sugerencias de los profesores y profesoras, pero también es desde donde se puede participar en la vida universitaria, por medio de los foros, de los tableros de anuncios, de las actividades que se proponen, etc. Debe permitir acceder a materiales de estudio y a fondos de recursos, como también al enlace de materiales entre sí y con la formación o documentación ubicada a Internet. En definitiva, los entornos virtuales de aprendizaje permiten aprender sin coincidir en el espacio ni en el tiempo y asumen las funciones de contexto de aprendizaje que en los sistemas de formación presencial desarrolla el aula. A partir de un entorno virtual de aprendizaje o campus virtual, se debe establecer un modelo de actuación pedagógica que marque las pautas de acción de toda la comunidad educativa. Este modelo sin duda se debe centrar en el estudiante y tendrá el entorno de relación como referente, como espacio o como medio, pero no como finalidad en sí misma. Los modelos centrados en el estudiante le deben permitir ejercer la libertad de aprovechar al máximo el apoyo que se le ofrece, de planificar su progreso de aprendizaje universitario y de regular su propio ritmo de trabajo. Todos los elementos que forman parte del modelo pedagógico se pondrán a disposición de los estudiantes para que puedan gestionar su propio proceso de formación. Para optimizar este objetivo es necesario tener presente dos puntos cruciales en la formación por medio de la web: la calidad pedagógica y el énfasis en el apoyo personalizado. Sin calidad pedagógica y sin un apoyo personalizado, el estudiante difícilmente podría realizar su propio aprendizaje. La metodología, es decir, la manera en que hacemos que se produzca y se estructure un proceso por el cual se adquieren determinados conocimientos, debe estar al servicio del aprendizaje del estudiante. La enseñanza genera situaciones de aprendizaje y no simplemente una mera transmisión de conocimientos. Por lo tanto, podemos hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tengan los siguientes objetivos: precisar muy bien los objetivos que deben alcanzar al estudiante y los contenidos que ha de llegar a dominar, planificar una secuencia y ritmo recomendado para alcanzarlos, considerar al profesor como supervisor y facilitador y a la vez como fuente de actividades e informaciones, evaluar el propio proceso de aprendizaje, en el cual los resultados de la evaluación de los estudiantes ya no son simplemente un indicador, sino que todos los elementos van a ser un proceso correctamente diseñados y así corresponderán entre los objetivos que se quieren alcanzar y las actividades que se proponen, para que así, a través de una serie de mecanismos y de evaluación, puedan ser empleados. A continuación expondremos las directrices básicas de lo que puede ser un modelo pedagógico integrador para la educación universitaria y que aproveche las ventajas de las nuevas tecnologías. En la imagen se puede ver su representación gráfica. La hemos dibujado en forma de elipse, dado que algunos de sus elementos no están siempre equidistantes del centro, que indudablemente es el estudiante. Observamos que hay una primera elipse alrededor del estudiante que incluye los tres pilares básicos del modelo, que se exponen a continuación. La segunda elipse incorpora 4 elementos complementarios, pero no por eso secundarios: la biblioteca virtual, los encuentros
presenciales, los centros de apoyo y las relaciones sociales y extraacadémicas. Estos 4 elementos forman parte de cualquier institución de formación, especialmente de las universidades, y cumplen una finalidad importante: situar al estudiante y al proceso de aprendizaje en el marco de una institución. El estudiante, así como el profesorado, debe sentirse incorporado en una comunidad. Exponemos ahora los 3 pilares del modelo que se encuentran en la primera elipse: los materiales didácticos, la acción docente y la evaluación. Ninguno de estos elementos es más importante que otro, sino de todos tienen un papel y los estudiantes son quienes los utilizarán en beneficio propio para conseguir resultados óptimos en el proceso de aprendizaje. Partir de núcleos temáticos o de temas próximos a la realidad, recordar y repasar contenidos anteriores relacionados con el tema, dar pautas para analizar y establecer relaciones entre contenidos especializados, plantear ejemplos de cómo se estudia una determinada situación desde otras especialidades. Se debe partir del principio de que todos los autores de los materiales son expertos conocedores del tema y de la materia que tratan. Unos buenos materiales tendrían que ser aquellos que cumplan los objetivos de estudio que el aprendizaje tiene encomendado. Los materiales didácticos deben permitir aprender a aprender y tienen que proporcionar a los estudiantes unas habilidades y unas capacidades válidas para superar unas asignaturas y también para afrontar cualquier renovación. Los materiales didácticos deben ser facilitadores del aprendizaje. El concepto de aprendizaje que hay detrás del material didáctico es siempre, o lo ha de ser, más importante que el soporte en que se dé este material. Los materiales nunca deberían ser una carga o ser algo difícil para el estudiante. Al contrario, debería facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de las características generales que tienen presentes los materiales didácticos para facilitar el aprendizaje y motivarlas son los siguientes: presentar primero los contenidos generales y más simples y después los más complejos y diferenciados. Estructurar primero una visión global y general del tema y después pasar a un análisis de las partes para finalmente hacer una síntesis. Mostrar las relaciones entre los contenidos, también entre las diferentes asignaturas. La acción docente directa con el estudiante se vincula a través de planos docentes o planos de trabajo específicamente, elaborados por el profesor para esta finalidad. La acción docente directa del profesor con el estudiante se caracteriza por 4 ámbitos básicos: tarea de orientación, que es la motivación y seguimiento para tomar iniciativas de comunicación, hacer un seguimiento global del grado de progreso en el estudio, asistencia y participación en los encuentros presenciales posibles de mantener contactos con otros profesores. La otra acción sería las tareas de resolución de dudas, que son las consultas relativas al estudiante de la asignatura en todos sus aspectos, consultas de informaciones de carácter profesional e incidentes en el estudio de la asignatura. Las tareas de evaluación continua, que son enviar vía correo electrónico propuestas periódicas de cuestiones para resolver problemas que hay que solucionar, corregir, respuestas y devolver resultados. Por último, tenemos la definición de un plan docente. El plan docente unifica metodológicamente la materia, la sitúa en el plan con las otras asignaturas y la temporaliza, de manera que hace un preestudio en relación a lo posible de que el estudiante organice de manera eficaz su aprendizaje. La evaluación continua puede tener un triple sentido. En primer lugar, ofrecer una pauta de actividades que se deben realizar y, por lo tanto, sugerir un ritmo de trabajo concreto, lo que a juicio de los profesores garantiza mejor la consecución de los objetivos pretendidos en el tiempo disponible. En segundo lugar, cada actividad realizada por los estudiantes es una oportunidad
Por un lado, para asegurar la participación activa de la construcción del conocimiento propio, requisito para un aprendizaje eficaz, y por el otro, para facilitar la guía y la orientación del profesor en el propio proceso de aprendizaje. En tercer lugar, el seguimiento de las actividades propuestas permitirá, cuando el consultor lo considere oportuno, obtener un reconocimiento académico que contribuirá a superar la asignatura. Las universidades que ofrecen cursos basados en la web comienzan a cuestionarse su modelo organizativo. El paso de la docencia convencional a la docencia mediante la web aporta al profesorado la posibilidad de plantearse de nuevo la labor docente. En este proceso también se cuestiona el modelo organizativo, ya que no es posible hacer lo mismo usando un medio diferente como el que proporciona la web. El paso de la presencia a la virtualidad que muchas universidades están dando, ya sea desde la presencia total como desde la no presencia mixta, comporta un cambio en la estructura de las universidades. Pero, ¿qué ventaja nos aporta dar el paso hacia la apertura del espacio de virtualidad en las universidades? Analicemos a continuación 4 ventajas que se suelen citar con frecuencia. La primera de ellas es la captación de nuevos alumnos. Está claro que las nuevas tecnologías de la comunicación pueden permitir el acceso de la universidad a una tipología de alumnos que hasta ahora quedaban fuera del problema por horarios o por el lugar de residencia. En cuanto a la mejora de la imagen en la universidad, la incorporación de las nuevas tecnologías conlleva, hoy por hoy, la mejora de la imagen de la institución. Hay una reducción de costos, ya que se sabe que el uso de la tecnología aplicada a la educación puede comportar a corto plazo una reducción de costos, pero estos se reducirán en la medida en que las transformaciones en la producción de los procesos de educación y aprendizaje se racionalicen en función de la calidad y no solamente de la economía. A su vez, también está la mejora del modelo educativo. Algunas instituciones universitarias pueden aprovechar la introducción de las nuevas tecnologías para introducir cambios pedagógicos en la dinámica docente y para potenciar la elaboración de materiales y facilitar espacios de virtualidad. La finalidad de todas las universidades no debe ser convertirse en virtuales, pero sí que deben ser capaces de facilitar a los estudiantes espacios de virtualidad relacionados con la docencia y con la interacción entre los profesores, los estudiantes y la misma institución. Además, existe una transversalidad. La organización que adopta espacios de virtualidad facilita el tratamiento transversal, tanto de la gestión como de la docencia. El modelo educativo es transversal a las diferentes carreras o estudios que se imparten, a la formación de profesorado para este nuevo espacio y también al apoyo metodológico. Por último, tenemos la cohesión, que es la gestión que actúa de forma cohesionada y global. Los procesos académicos han de organizarse de manera coherente y global para toda la universidad. Además, este tipo de gestión ayuda a un tratamiento global y sistémico de la organización. Esperamos que el aporte que hicimos mi compañera y yo acerca de aprender en la virtualidad pueda funcionar para posibles investigaciones futuras, de manera de que sea una herramienta de facilidad en cuanto al desarrollo de dicho contenido. Muchísimas gracias.